Gloria a Cristo, Dios le bendiga, amados hermanos. Bendito sea el Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Corintios. Aquí hay una palabra muy especial que Dios tiene preparada para el día de hoy. El Señor es bueno y cada día Él nos da sus consejos llenos de amor y llenos de misericordia. Amén. 1 Corintios capítulo 2, versículo 9. Vamos a leerlo hasta el 16. Estaba justamente ayer meditando sobre lo complicado que se nos hace a veces luchar contra este mundo, ¿cierto? Que está cargado de mal, de tentaciones y todas esas cosas. Y bueno, el Señor me empezó a ministrar aquí en esta palabra. Dice 1 Corintios capítulo 2, versículo 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acompañando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Amén? Hermoso pasaje. Como les digo, estaba orando al Señor. Le digo, Padre, la verdad es que es muy complicado, a veces, pues, no siempre, pero a veces luchar contra tanta tentación. Y hay lugares o áreas que son mucho más tentativos todavía, como por ejemplo la soledad. Cuando estás solo, empieza, ¿cierto?, la mente ahí a maquinar cosas. Cuando tienes problemas económicos, la mente empieza a maquinar: ¿qué hacemos? Prestamos, robamos, mentimos, ¿qué hacemos? Y cuando de pronto uno se pelea con la pareja y la pareja se va a dormir a otra habitación y uno se queda solo durmiendo ahí, y el orgullo no lo deja pedir perdón, ¿cierto? No, yo no lo voy a pedir perdón. Yo no me voy a quedar, yo no me voy a cuidar. Bueno, los que tenemos pareja, pues no. Algunos dicen: no, yo no tengo, así que yo no tengo ese problema. Gracias a Dios no tengo ese problema, dicen los solteros. Pero igual, uno es tentado a fornicar, a adulterar. Otros que les gustaba mucho el trago, y cuando tenían momentos complicados de tristeza, de dolor, de amargura y no sé qué, se iban a beber. Entonces, donde tú tires, hay tentación. Donde quiera que vayas, hay tentación. Por todos lados. Vivimos en un mundo que tiene tentación, pero Dios mío, en abundancia. Basta que tengas algo de dinero en el bolsillo, y a veces sin tener dinero, porque a veces hay gente que dice: no importa que no tengas plata, vamos, yo te invito, yo te doy, no sé qué. Te ofrecen, pero detrás de eso hay maldad. Y la Biblia dice que lo que nosotros sembramos, que dice, esto también
vamos a recordar. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con todas estas cosas. Ahora, uno dice, pero si yo soy humano también, soy carne, siento también, deseo también. Sí, pero tienes que controlar eso. O sea, tienes el poder para controlarlo. Se nos ha dado el poder, la capacidad para controlar. Porque Dios no te va a dar, vamos a decir algo que tú no puedas controlar. Supongamos que te compras un carro. Voy a poner un ejemplo aquí sobre lo que estoy diciendo. Tú te compras un carro. ¿Acaso te van a dejar que lo lleves por la vía si no sabes manejar? ¿O si no tienes el permiso para conducir? La empresa que vende los carros te lo vende, sí. Pero hay leyes que te dicen, tienes que saber conducir y también tienes que tener un permiso para conducir. Porque si la policía te encuentra por el camino, te para y no tienes el permiso para conducir, vas a tener problemas. Entonces, hay leyes, o sea, tienes derecho a tener un carro, pero así mismo tienes que saber usarlo. Amén. Entonces, Dios te ha creado alma, cuerpo y espíritu, pero también te ha dado la capacidad de controlar tu naturaleza. ¿Cuál es el problema? Que no sabemos qué es el alma, que no sabemos qué es el espíritu, que no sabemos qué es el cuerpo físico, que no sabemos cuándo estoy actuando bajo mi naturaleza física, que no sabemos cuándo estoy actuando bajo mi naturaleza del espíritu, que no sabemos cuándo estoy actuando bajo mi naturaleza del alma. ¿No sabemos? ¿Por qué no sabemos? Porque no nos hemos puesto a prepararnos y a capacitarnos. Un hombre aprende a manejar carro, pero no sabe nada acerca del carro. Entonces va manejando y de pronto se le apaga. Y él dice, ¿qué habrá pasado? ¿Por qué se me apagó el carro? Y como no sabía absolutamente nada, ahí se quedó sentado en el carro. Hasta que por misericordia de Dios pasó alguien por ese camino y se detuvo y le dijo, señora, ¿a usted le pasó algo? Sí, mi carro se detuvo. Y ya revisó el aceite, ya revisó el agua, ya revisó la gasolina, ya revisó esto, ya revisó lo otro. Y dijo, no, es que no sé nada de carro. Hombre, le dice, ¿cómo te vas a montar en un carro tú solo y por este camino sin saber nada de carro? Tienes que aprender siquiera lo básico. Y empieza a revisarlo y la llave del combustible estaba cerrada. Entonces, abre la llave del combustible y le dice, ahora sí enciende, lo encendió y prendió el carro. Era algo tan simple, pero él no sabía. ¿Cierto? ¿Eso puede pasar? Claro que puede pasar. Porque aprendemos a manejar un carro, pero no sabemos lo básico, por si te queda botado o algo. ¿Cierto? Es igual. A nosotros se nos ha dado una vida que está compuesta por el alma, el cuerpo y el espíritu. Tiene que estar a su lado. Alma, cuerpo y espíritu. Ahora, estamos como muchos, no digo que todos, en la mayoría, estamos como el que tiene carro pero no sabe cómo funciona. O sea, lo maneja y ya está ahí. Y así estamos nosotros, tenemos nuestra vida que Dios nos ha dado, pero poco sabemos. Si se nos daña algo, nos vamos al médico. Y el médico a veces por ahí dice, ¿qué es lo que tienes? No, es que me duele mucho la cabeza. Allá dice el médico, la cabeza a veces duele por esto y por esto y por esto. Bueno, tómate esta pastilla, dice el médico. Ya. Y uno no le pone atención a lo que dijo el médico. Uno coge la pastilla, se la toma, se quitó el dolor de cabeza y nos olvidamos de todo. En ningún momento dijimos, médico, perdón, repítame eso que dijo, lo voy a anotar. O ven y lo grabo en mi teléfono, ¿cómo fue que dijo? ¿Por qué duele la cabeza? No. Y nos interesa, a veces ni le ponemos atención al médico. Lo que queremos es rapidito que nos revisen, nos dé las pastillitas esas de qué son. ¿Cuáles son? Ah, ni sabemos cuáles son. Lo importante es, bueno, ¿qué pastilla estás tomando por dolor de cabeza? Bueno, ni sé cuál será. Me dijeron que creo que era una rojita, creo que era una verdecita, ya. Y a veces hasta se les olvida, dicen, ¿verde o roja era? Niña, porque no estamos siendo prudentes en esa área. Imagínate, si son cosas tan mínimas que no le damos importancia, que tienen que ver con nuestra vida, con nuestra salud, imagínate tú lo que tiene que ver con el conocimiento de nuestra naturaleza humana. Dios nos ha dado la sabiduría, el conocimiento, el entendimiento,
todo lo necesario para poder vivir bien. Imagínate que el primer hombre, Adán, vivió, creo que 900 años, si no me equivoco. ¿Por qué vivió 900 años? Y vivió en un mundo similar que el mío. ¿Cuál fue la diferencia? Que ese hombre sí se sabía cuidar. A pesar de que él había hecho lo malo, pero él había caminado con Dios. Antes de pecar, él había caminado con Dios. No sabemos cuántos años caminó con Dios. Puedo decir que tal vez miles de años caminó Adán con Dios mientras se mantuvo pues sin pecado. Entonces, estaba bien todo. Cuando él peca, recién empieza la cuenta regresiva de que él moriría. O sea, no sabemos cuántos años vivió Adán antes del pecado, porque ahí no se contaba el tiempo, ahí todo era eterno, no había tiempo. El tiempo empieza después del pecado. Son muchas cosas que después del pecado aparecen. Antes del pecado todo era perfecto, todo era sano, todo era eterno. Entonces, ¿para qué necesitas el tiempo donde todo es eterno? Lo único que podía decir que hay día y que hay noche, que ahí lo demás no era tan importante. Pero Adán peca y empieza la cuenta regresiva, pero vivió 900 años, porque todavía era un hombre con principios espirituales. ¿Sí? Aquí es donde entramos ya a lo que acabamos de leer. Corinto era una ciudad pagana, carnal, totalmente alejada de Dios, por donde la mirada. Imagínate que había templos de adoración a una diosa prostituta llamada Diana, y las que la adoraban tenían que ser también prostitutas. Y la gente rica, la gente poderosa, la gente de la alta sociedad, para adorar a Diana tenían que practicar sexo libre, fornicación, adulterio, orgías y todo ello en adoración a Diana. Imagínate tú cómo era ese pueblo de corrompido, de alejado de Dios, de perverso. Pero la misericordia de Dios llevó al siervo Pablo para que anunciase allí la vida eterna. Entonces, en base a eso, Pablo empieza a enseñarles la diferencia entre lo carnal y lo espiritual. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que ellos se alejaran de lo malo. Porque cuando entras a la área espiritual, obviamente que te alejas de la carnal. Entonces, él les dice, no se puede entender a Dios con mente carnal. ¿Sí? Yo siempre les pongo ese ejemplo. De esta zona es natural carnal y esta zona es espiritual. Entonces, ¿en qué zona debo estar para entender a Dios, para entender las cosas de Dios, para tener vida eterna, para tener salud, para tener bendiciones, para ser exitoso en la vida? ¿Dónde debo estar? ¿En la zona carnal o en la zona espiritual? En la espiritual, ¿cierto? Porque fuimos creados por Dios, que es espíritu, y el Edén era una zona espiritual, donde Dios colocaba todo el espiritual. ¿A qué nos referimos cuando usamos el término espiritual? Quiere decir contrario a lo carnal. La carne desea los placeres y deleites del mundo. La carne odia, mientras que el espíritu ama. La carne es rencorosa, mientras que el espíritu perdona. La carne desea todo lo que el mundo ofrece y es insaciable. El espíritu solo necesita la presencia de Dios para estar saciado. Ahora, nuestra mente carnal siempre nos está pidiendo que vayamos por ese camino natural carnal. ¿Cierto? Nos está diciendo, si por ejemplo estamos molestos, tristes o algo, échate una cerveza si se te quita. Ya, eso nos dice la carne. Pero ¿qué dice el Espíritu? Ahora, que Dios te dirá, ¿qué debes hacer? ¿Perdón? Todo te lícito, mas no todo te conviene. Claro, el Espíritu nos va a sacar la palabra, lo que está escrito. Pero así mismo también nos va a decir ora, porque Jesús decía, ora porque la carne es débil, mas el Espíritu está de fuerza. Velad y orad para que no entréis en tentación. O sea,
cuando tú oras, cuando tú te pones a orar, te mantienes, ¿dónde? En la zona espiritual. Pero si tú dejas de orar y le haces caso a la carne, te vuelves para este lado. Todo está aquí y todo pasa en la mente, pero todo se produce ahí. La mente viene a ser como una matriz. La mente viene a ser como como una matriz, como donde ahí se producen las cosas en la mente. Ahí se produce. Y después que se produjo en la mente, lo ejecutamos en la vida real. Entonces, si tu mente se mantiene en la zona carnal, todo lo que ejecutamos después será carnal. Pero si la mente se mantiene en la zona espiritual, todo lo que ejecutemos será espiritual. ¿Dónde se mantenía Jesús? En la zona espiritual. Por eso todo lo que Jesús ejecutaba era justo